Bien, pues ya de regreso aquí en su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y bueno, estamos todos los martes de 10 a 11 de la mañana. En este programa Un Mundo Mejor siempre damos buenas noticias y aunque a veces el tema parezca un poco triste o un poco doloroso, pues la buena noticia es que hay prevención y que hay algo que podemos hacer para la detección oportuna. Mañana es el Día Mundial de la Prevención del Cáncer y lo que nos invita la Organización Mundial de la Salud es a que tengamos prevención oportuna y a que tengamos esos cuidados para que pues tratemos de que lo detectemos a tiempo, muy a tiempo. Y estoy con el doctor Alan Reyes Modragón, quien es oncólogo médico, además de ser médico internista, y que trabaja en el Hospital Zambrano de León porque es líder médico de la Clínica de Cáncer Génito Urinario del TecSalud. Pero él como oncólogo, pues nos puede hablar de todos los tipos de cáncer, aunque ahora está más concentrado en esta clínica del TecSalud. Ya les hice yo algunas preguntas. Si no escucharon la primera media hora, recuerden que este programa va a estar disponible en su canal de YouTube de Un Mundo Mejor Radio para que lo escuchen, porque estuvo muy interesante la primera media hora. Hablamos de la comida, hablamos de la detección, hablamos de si duele o no duele, hablamos de cómo se manifiestan algunos tipos de cáncer, cuáles son más predominantes en los hombres, etcétera. Pero también, además de la comida, doctor, me preguntan si influye la comida. Si tenemos tiempo lo ampliamos más porque esto creo que me lo preguntaron muchísimo. También el alcohol. El alcohol, algún tipo de droga también, si puede afectar a- al cáncer en Sí, general de o a hecho algunos tipos de cáncer. es una muy buena pregunta. La verdad es que hay varias cosas. En realidad, el consumo de alcohol actualmente hace algún tiempo siempre se había hecho el comentario de que en porciones pequeñas es sano, etcétera. Pero la verdad es que salió un artículo el año pasado, en 2025, el cual se menciona como ninguna cantidad de alcohol es segura. Es decir, hasta pequeñas cantidades, es decir, gramos de alcohol a la semana, son capaces de generar un tipo de particular de cáncer. Y obviamente los cánceres que más son asociados al consumo de alcohol, pues son a los del tracto gastrointestinal, es decir, pues cáncer de cabeza y cuello, cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon y pues por supuesto el alcoholismo crónico induce a la cirrosis y la cirrosis también conduce a cáncer de hígado, es decir, al Ok. hepatocarcinoma. Eh, con respecto a drogas, fíjate que es una pregunta muy buena y que la verdad que en la clínica de cáncer genitourinario regularmente lo platico. El cáncer de testículo en varones jóvenes se asocia a una quizá mayor, digamos, riesgo el hecho de que hayan consumido marihuana. Entonces, la marihuana tiene algunos componentes que pueden inducir al crecimiento normal de las células de las gónadas, es decir, del testículo de los varones y puede desarrollar un tipo especial de cáncer de testículo. Así que Sí, sí. doctor, qué bueno que lo aclara porque últimamente he escuchado muchos comentarios de jóvenes y de adultos, incluso de adultos mayores, que hablan de que no hace daño en la marihuana y que no afecta absolutamente nada. Entonces, ahorita tú ya me estás contestando la pregunta que yo pues tenía en el aire porque por esos comentarios que escucho y que sí, sí hay incidencia en el cáncer de los varones con el consumo de la marihuana. Yo escuché en alguna ocasión, doctor, en una conferencia que también podría asociarse el consumo de la marihuana fumada con el cáncer de lengua y de garganta. No sé si esto sea correcto. Digo, al final de cuentas, lo que hay que explicar a la gente que te está escuchando es que de cualquier forma, tú necesitas hacer un proceso de combustión de la marihuana. O sea, la marihuana se necesita quemar para poder inhalarla, ¿sí? O así como el vaping y lo que es el tabaquismo. Es ese producto de esta, digamos, del monóxido de carbono que emite el proceso de la combustión, de quemar, lo que hace el factor de riesgo. No es en sí como tal la marihuana, sino es el hecho de fumarla, porque estás inhalando humo. Y el humo es el mismo, ya sea de papel, de marihuana, de tabaco, es eso. Este,
Así que sí, sí se puede asociar un mayor riesgo de cáncer de cabeza y de cuello, principalmente de lengua y de lengua. y de cavidad oral, que la verdad que también lo vemos muy común en los hombres. Más en los hombres que en las mujeres. Bueno, Así es. tal vez porque haya más hombres que consumen que las mujeres, no lo sé. Ujú. Me preguntan también, doctor, y estoy basando esta entrevista en todas las preguntas que ustedes nos estuvieron enviando. Gracias por enviarlas, gracias por compartirlas, gracias por estar preocupadas por este tema y preocupados por este tema del cáncer y cómo prevenirlo. Dos preguntas que son muy interesantes. La primera es que si existe la remisión total del cáncer o que siempre o si siempre va a estar latente ahí. Y después hablaremos también, además de la comida, de si las emociones influyen en los tipos de cáncer. Entonces, quisiera que me contestaras estas dos preguntas, doctor, sobre todo esto de la remisión total, porque siempre escuchamos esa palabra, estoy en remisión y a veces significa que tienes que seguir revisándote o ya desaparece por completo. Claro, o sea, el concepto de remisión depende mucho de la etapa. Por ejemplo, en la mayor parte de los pacientes o las mujeres con cáncer de mama, si se detecta en etapas tempranas, es decir, etapas uno y 2, nosotros podemos establecer que existe una tasa de curación de casi más del 90%, pero tiene que ver con que lo podamos detectar de forma temprana. Ahora, por eso es que es tan importante la prevención, porque si yo detecto una enfermedad que está solamente en el sitio tumoral, no se ha ido como tal a los ganglios o no tiene enfermedad en otro órgano, pues ese tumor tiene una alta tasa de que ya no regrese. Entre más está el tumor en tu cuerpo, pues mayor tiene el riesgo de diseminarse. Por eso es que Sí, una parte importante de cuando vas con tu oncólogo al momento de tu primera consulta, él siempre tiene que explicarte en qué etapa estás de tu mm, enfermedad. O sea, parte de mí, de mi consulta, siempre es hablar de la etapa. Es decir, tú no te vas a ir de mi consulta sin entender qué estoy haciendo, sin entender qué etapa de tu enfermedad tienes. Y otro punto fundamental de mi consulta es el objetivo de mi tratamiento, si es curativo o no es curativo. Eso es parte de lo esencial de la primera vez de una consulta oncológica. es decir, curativo o no curativo, te refieres a que algún cáncer solo es tratable, más no curable, y otro sí es curable. ¿Entendí Así, bien? así es. Nosotros tenemos como concepto fundamental que una enfermedad etapa 4, es decir, cuando la enfermedad sale del órgano, es decir, por ejemplo, un cáncer de mama que se fue al pulmón, un cáncer de mama que se fue al cerebro, un cáncer de mama que se fue al hueso, pues eso ya es una enfermedad diseminada o avanzada. Y el tratamiento es un control de la enfermedad, evitar que siga mandando este tumor las señales para ir creciendo, pero no se contempla un objetivo curativo. Ahora, ¿cuál es el único tumor regularmente del lado de los oncológicos, no? Es decir, tumor sólido. No voy a hablar de linfoma ni leucemias porque ese no es mi área, pero el único tumor sólido que podemos intentar curar y que tiene unas altas tasas de curación es el cáncer de testículo. El paciente con cáncer de testículo, a pesar de que tenga muchas metástasis en los pulmones o en el hígado, etcétera, a ese paciente sí podemos ir a intentar curarlo con quimioterapia. Pero esos son Excelente. casos que solamente es para aplicable a ciertos tumores, no es para todos. Entonces, la buena noticia, doctor, es que algunos tipos de cáncer son completamente curables y otros son completamente controlables, pero volvemos a la detección oportuna, doctor. ¿Qué cosas debemos evitar comer, además de lo que ya decías del alcohol, la marihuana, etcétera, para prevenir ese tipo de cáncer? Porque también hay la duda que si las grasas o el exceso de grasas provoca algunos tipos de cáncer. Claro. O sea, en realidad lo que nosotros tenemos es, en Estados Unidos hay una agencia que se llama la FDA, que es como la agencia de tanto de alimentos como de medicamentos, y ellos se encargan de hacer ciertas publicaciones cada cierto tiempo para establecer como los grupos de riesgo o, digamos, el consumo de ciertos alimentos carcinogénicos. Por ejemplo, ¿cuáles son los alimentos más carcinogénicos que tenemos en el súper todos los días? Principalmente los embutidos, las carnes procesadas. Este tipo de alimentos son considerados como de alto riesgo carcinogénico para el desarrollo de cierto tipo de cánceres que obviamente son de origen gastrointestinal, principalmente cáncer de colon. Son considerados como grupo uno, es decir, de muy alto riesgo el consumo de embutidos. Por lo tanto, yo a mis pacientes siempre les trato de explicar que
el alimento que menos recomiendo es la carne procesada a través de este proceso de embutidos y Embutidos, salchichas, jamones, salchichas, jamones todo eso. son de los más riesgosos para desarrollar cáncer en los pacientes. Y otro factor que la verdad aquí en esta ciudad es difícil de poder controlar son justamente la carne asada. La carne asada es muy común, es deliciosa, pero la verdad que es eso que está quemadito arriba de la carne, ese carbonizado, al final de cuentas sigue siendo un producto de la misma proceso de quemar este tipo de proteínas y ese consumo de ese quemadito, de eso negrito de la carne, también es un factor carcinogénico de cáncer de colon. Entonces, si dices, me gusta la carne bien cocida, la carne asada, bien tostadita, bien doradita, cuidado, porque es un factor de riesgo de cáncer de colon. Y las grasas, doctor, otro tipo de grasas, no sé, hablemos de Nuevo León, ¿verdad? Los chicharrones, los tacos en aceite, también entra dentro de este grupo de alimentos que son, que debemos evitar o por lo menos disminuir. Sí, de hecho, la verdad que también a los pacientes siempre les digo que hay cierto tipo de aceites que son un poco más seguros para el consumo porque dependen mucho de qué tanto se puede quemar ese aceite. Los Ok. mejores aceites que son más estables al calor, curiosamente, son el aceite de aguacate y el aceite de olivo. Ok. Los que son peores, porque son más inestables al calor, pues son el aceite de girasol y este tipo de semillas. No es bueno este tipo de aceites para el consumo humano diario. De repente sí se puede, pero no es lo habitual que recomendemos nosotros en nuestra práctica diaria. Entonces, lo más posible, consumir solo aceite de aguacate y de olivo, y eso es lo que va también a ayudarnos a tener mejor alimentación, porque también yo escuchaba que la grasa en los senos también influye, ¿verdad?, para el cáncer de seno, pero ya lo explicó el doctor muy, muy bien. Eh, aquí, además de la comida, doctor, y nos hablabas ya también de lo que es un poco la epigenética, la metabolómica, etcétera, de los factores genéticos. Además de esto, doctor, hay quien dice que las emociones, sobre todo las emociones negativas, obviamente, pueden influir o provocar incluso algunas enfermedades, como el cáncer. Yo quisiera que esto nos lo contestaras, no sin antes recordarles que estamos en el WhatsApp 81 83 87 19 49 y que nos diga si de veras es cierto que las emociones, el enojo, la tristeza, la depresión, pueden influir o provocar algún tipo de cáncer. Pues en realidad es una pregunta también compleja de explicar, porque yo todo lo que hablo generalmente se basa en algún estudio. Y este estudio siempre está condicionado por muchos pacientes expuestos a múltiples factores, pero la respuesta es si el estrés y el bienestar y la salud se asocia a tener una menor incidencia de cáncer, la respuesta es sí, pero muy poco. Es decir, el hecho de estar ansioso, deprimido, etcétera, tiene un efecto de desarrollar cáncer muy, muy poquito. ¿Cuánto es? El 2%. O sea, no todos los pacientes pueden tener, digamos, esto claro, porque a veces siempre lo asocian de, es que siempre no hagas corajes, etcétera. Pero, digamos, estadísticamente hablando y a través de varios artículos, solamente el hecho de que tengas esta ansiedad o depresión se asocia a solamente un 2% más de riesgo de desarrollar cáncer. Así que tampoco es lo más esencial como tal la salud emocional. No digo que no esté dentro de los criterios, sin embargo, no es un factor tan determinante. Muy bien, entonces sí influye, pero muy poquito, 2% nada más. Así es. Pero me gustó mucho también que en la primera media hora, doctor, mencionaste la cuestión del ejercicio. El ejercicio, ¿cómo nos ayuda? Más bien, ¿en cuáles tipos de cáncer nos ayuda tanto a disminuirlo como a prevenirlo? Claro, mira, te voy a dar un ejemplo súper importante. Hay un estudio que se hizo de más de 80,000 gentes en donde los pusieron a hacer ejercicio. Es decir, ¿qué tanto el ejercicio puede reducir el riesgo de cáncer? Ahora, ¿cuáles son los cánceres que más asocian a inactividad física? Es mama, colon, matriz o endometrio, hígado, pulmón, vejiga y la parte, digamos, de esófago o estómago. Pues son muchos. ¿Cuántos?
Sí, pero ¿cuántos pasos? O sea, ellos cuántos pasos tuvieron que dar al día para decir que estos son los pasos que te ayudan a minorar el riesgo de cáncer. Eso es una pregunta muy importante. Se asocia 9,000 pasos diarios a reducir el riesgo de cáncer en un 18%. Y si tú caminas más de 23, perdóname, más de 13,000 pasos al día, tú puedes disminuir el riesgo de cáncer hasta en un 23%. ¿Qué sí te asocia a un mayor riesgo de cáncer? Que camines menos de 5,000 pasos al día. Entonces, sí, el ejercicio y los pasos y tu actividad intensa o no, sí puede asociarse a tener un mayor riesgo de cáncer. Si caminas menos de 5,000 pasos diarios, es decir, que estás bastante quieto en tu vida, eso se asocia principalmente a un mayor índice de grasa, a un índice metabólico alto y por lo tanto un mayor riesgo de cáncer. Así que sí, el ejercicio y los números de pasos están ligados a desarrollo de cáncer, ¿o no? O sea, más que preocuparse por cuál tipo de ejercicio, simplemente pensemos en el más sencillo, que son los pasos. Los Así es. pasos, dar 9,000 o 13,000 pasos es buenísimo, dar menos de 5,000 pasos es muy malo porque entonces se va a asociar a varios tipos de cáncer. Entonces, bueno, Ujú. ya lo hemos hablado en múltiples programas, hemos invitado a diferentes especialistas de deporte, de medicina interna, etcétera, y todos nos dicen lo mismo, haz ejercicio. Y aquí el doctor Alan nos está diciendo algo mucho más sencillo. Simplemente camina, 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 camina. Ahora ya cualquier reloj, hasta de los más baratitos, te marca los pasos. O si no, te compras un podómetro. Y ahí vas a Sí. ver si de veras estás haciendo lo adecuado diariamente para prevenir algunos tipos de cáncer. Ya hablamos de las emociones, doctor, y me gustó mucho cómo lo manejas porque, claro, siempre las emociones nos influyen, pues sí que la gastritis, que si te duele aquí, que si te duele acá, pero para el cáncer solamente afecta un 2% las emociones. Preocupémonos más por estudios de prevención, preocupémonos más por ir con nuestro médico internista y si el médico internista nos remite a un oncólogo, pues ya saben que hay que buscar los mejores oncólogos, que la mayoría de los mejores oncólogos aquí en la región están en el Hospital Zambrano de León, es decir, en el Tec Salud. También, bueno, hay algunos servicios muy económicos o gratuitos en la clínica de ojos del Tec Salud. Y también ya el doctor, aunque está en el Hospital Zambrano, nos decía que algunos estudios incluso se pueden hacer en el hospital universitario a muy bajo costo. Ya hablamos también de que el alcohol influye, la comida influye, las drogas influyen para acelerar la aparición del cáncer. Los estudios, doctor, los estudios, ya me mencionaste para los hombres el antígeno prostático, que es un examen simple de sangre, la colonoscopía. Hay uno que se llama FIT, doctor, FIT. Ujú. ¿Ese para qué sirve? ¿Para cuál prevención de cáncer sirve? Mira, como tal, el estudio FIT es un estudio que quiere decir del inglés Test de Inmunohistoquímica Fecal. Y por lo tanto, el FIT es un estudio que ayuda a detectar sangrado en la popó. Pero como tal, el sangrado en tus heces no siempre es cáncer. Así que Ok, el estudio que más nos ayuda a identificarlo y a tratarlo a la misma vez es la colonoscopía. El FIT, ok, te das de cuenta que es una muestra de popó que te dice si hay sangrado o no, pero no te ok. dice si es cáncer o no. Solamente puedes tener algún sangrado por alguna úlcera, por alguna, pues digamos, este trastorno Cómo hemorroidal. iniciar una cuota de ahorro? Bien, sí, doctor, continúa. Entonces, como tal, el FIT es un estudio que solamente te ayuda a identificar que puedes tener algún sangrado. Pero si quieres realmente dar un correcto abordaje, es la colonoscopia, que es la visualización directa a través de un tubito de tu intestino grueso. Ese sería muy recomendable cada cuánto tiempo, doctor. Fíjate que esa es otra pregunta bien importante. Hemos visto que el cáncer de colon cada vez es más común en hombres, en hombres y mujeres jóvenes. En realidad tengo yo pacientes de 37 años, 34 años con cáncer de colon actualmente. Entonces, creo que la estadística nos está obligando a hacer la colonoscopia cada vez más temprano. 40, 45 años sería lo más adecuado. Ahora,
si tienes una colonoscopia normal, es decir, que ya se hizo tu valoración y dices, ¿sabes qué? No tienes ningún pólipo o alguna cosa que hay que darle seguimiento, generalmente se repite cada 10 años. Ok, Y a veces eso es muy importante para los pacientes y aprovecho tu espacio para decirlo. No, los episodios entre cada estudio no son porque a nosotros se nos ocurra. O sea, no es porque a mí se me ocurrió hacértelo cada año, o este cada 5, o este cada 10. Es por el crecimiento tumoral. Por ok, ejemplo, ¿cada cuándo tienes tú que hacerte una mamografía sin ningún factor de riesgo que tú quieres hacer? Se recomienda a partir de los 40 años. ¿Y cada cuándo la repites? Al año. Es porque el crecimiento que podemos nosotros observar de una célula tumoral de mama es más o menos entre unos 6 y 12 meses. Por eso se recomienda hacerlo cada año. Antígeno prostático, se recomienda cada año, cada 2 años, porque regularmente la enfermedad de próstata también es lenta. ok, Pero el cáncer de colon es aún más lento, por eso se hace cada ok, 10 años. Para nosotros poder observar una lesión en la colonoscopia tiene que pasar todo este tiempo. ok. Entonces, no todos los estudios de prevención se hacen al mismo tiempo. Hay que preguntar con un especialista cada cuándo hay que hacerlo. Claro, hay que preguntar con un especialista y qué mejor que preguntar con el doctor Alan Reyes, que nos hizo el favor de estar aquí en este programa contestando todas estas dudas que nos enviaron los radioescuchas y que de verdad todas están muy interesantes las preguntas. Dejé para el final esta pregunta, doctor, a propósito, porque sabemos que quienes nos escuchan han tenido, tienen algún familiar con cáncer o incluso nos estás escuchando tú que tienes algún tipo de cáncer, que te han detectado un tipo de cáncer o que crees que te pueden detectar, que estás en ese proceso de que probablemente tengas cáncer. La pregunta es la siguiente, doctor. ¿Qué se recomienda para controlar el miedo o el susto al recibir un diagnóstico de cáncer? Mira, la verdad es que qué bueno que podemos tocar el tema del apoyo psicológico del paciente con cáncer. En realidad, el primer síntoma demostradísimo ya por múltiples encuestas que se les hacen a los pacientes es miedo, ansiedad. Y obviamente el miedo implica mucho rechazo, aislamiento de parte del paciente. Se sienten que están solos porque justamente ellos sienten algo que no puede ser transmitido a través de emociones. Entonces la mayor parte de ellos tienen tendencia hacia la depresión, ansiedad. Eh, Nosotros como parte de nuestro proyecto del Hospital Zambrano siempre tenemos a un psicooncólogo involucrado Ok. en la primera vez que tenemos regularmente una cita con el paciente. A veces nos cuesta mucho trabajo que el paciente pueda abrirse sentimentalmente ante este tipo de diagnósticos, pero sí fomentamos mucho que el paciente se sienta en un ambiente tranquilo, seguro y que sepa que, pues al final de cuentas, el oncólogo y él, pues van a tener que estar muy de la mano porque, pues, esa es parte del proyecto que yo siempre les digo, mira, tú y yo estamos en el mismo proyecto que es intentar poder ayudarte lo más posible. Tú y yo somos los arquitectos de este proyecto y tenemos que llevarnos bien. Por lo tanto, es parte de tener un entorno entre relación médico-paciente, relación médico-familiares, paciente-familiar. Somos un equipo, la verdad. Pues qué interesante que haya un psicooncólogo, alguien que sepa de psicología y que tranquilice al paciente, porque si el proceso va a ser largo del medicamento, ya sea de quimioterapia, radioterapia, pues tiene que estar tranquilo y tener paciencia, ¿verdad? Y este paciente, paciencia, por eso relaciono mucho la palabra, va a estar bien acompañado con un buen oncólogo y si de preferencia ese oncólogo tiene un psicooncólogo, pues va a estar mucho mejor. Recuerden, el cáncer puede ser curable, es detectable a tiempo, es tratable. Simplemente ustedes cuídense, cuiden su salud, hagan alimentos sanos, coman alimentos sanos, hagan ejercicio y sobre todo auxíliense de personas especializadas en el tema. Me voy a tener que despedir, doctor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por todas las preguntas y gracias por acompañarnos aquí en su programa Un Mundo Mejor. Nos vemos el próximo martes. Este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero que nos escuchen el próximo martes. Hasta luego.